en su ciudad, en el Coliseo La Estancia, cantando todas mis canciones con toda mi banda. No se lo pierdan y ahí nos vemos. Y junto a él, Yo Me Llamo Joan Sebastián 2017. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Joan Sebastián de Yo Me Llamo. Viernes 4 de mayo, Coliseo La Estancia, 8 de la noche. Aprovecha única preventa hasta el miércoles 18 de abril. Puntos de venta, con boletos campanario en Almacén Pilatos. Clasificados Notivisión. Excelente ubicación, comodidad, espacio y practicidad. Todo esto lo puedes conseguir en el sector histórico de Popayán. Venta de oficinas de la carrera 10, número 583. 3 pisos llenos de luz, ventilación y buena distribución. Y lo mejor es su precio. Información con agente inmobiliario en el celular 312-214-8494. Escuela Industrial Automotriz del Cauca ofrece técnico laboral en mecánica de motos, programas, reparación y mantenimiento de motocicletas, 2 tiempos y 4 tiempos, mecánica y sistema eléctrico automotriz. Carrera Tercera 847, Barrio Santa Inés. Teléfonos 838-6185 y 311-632-7608. Escuela Industrial Automotriz del Cauca. Nadie te capacita mejor. Alternativas del Milenio. Alternativas del Milenio. Hola, les está hablando la doctora Edith Torres Novoa. Mi especialidad, la kirliangrafía, que es un método muy revolucionario. Con este método y sin necesidad de biopsia se pueden determinar todas las enfermedades, inclusive el cáncer. Alternativas del Milenio. Alternativas del Milenio. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. Trabajamos por una ciudad amable, incluyente y sostenible. Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán. Vive el cambio con una movilidad eficiente, cómoda y segura. Nuestra principal alianza es contigo, con tu bienestar, con tu optimismo en los momentos difíciles, para que sigas soñando, creando y compartiendo con los tuyos. Hoy queremos celebrar contigo 20 años de alianza por tu felicidad. Droguerías Alianza de Occidente, generando salud a tu vida. Directamente desde Ecuador, Juan Fernando Velasco. Juan Fernando Velasco. Hola amigos de Popayán, soy Juan Fernando Velasco. Quiero contarles que estaremos este viernes 4 de mayo en su ciudad, en el Coliseo La Estancia, cantando todas mis canciones con toda mi banda. No se lo pierdan y ahí nos vemos. Y junto a él, Yo Me Llamo Joan Sebastián 2017. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Joan Sebastián de Yo Me Llamo. Viernes 4 de mayo, Coliseo La Estancia, 8 de la noche. Aprovecha única preventa hasta el miércoles 18 de abril. Puntos de venta, con boletos campanario en Almacén Pilatos. El siguiente programa es clasificación D. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable.
Hola, buenos días. 7 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos a Reflexiones Televisión, este magazine que todos los días a esta hora está con ustedes para llevarles las noticias de la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca. Estamos en vivo y en directo por el canal 3 de Cable Cauca, también por nuestras redes sociales Reflexiones TV y en línea Popayán, allí en Facebook, para que ustedes puedan observar este programa en cualquier hora del día, si así lo prefiere. Y también pueden irse a www.enlineapopayan.com. Hoy es lunes 9 de abril del año 2018, una fecha muy importante. Ahorita les voy a contar por qué. Porque hay hechos que a lo largo de la historia marcan el rumbo de una nación. Y hoy les vamos a indicar de cuál se trata. 7 de la mañana, 5 minutos, el pico y placa para el día de hoy, para que ustedes estén al tanto de la norma que hay establecida para la regulación de la movilidad. Hoy lunes, para las placas que terminan en 3 y 4, los vehículos que estén con esos números 3 y 4 desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Estamos a 15 grados centígrados en la ciudad de Popayán, algo de nubes, aunque lo que podemos evidenciar es que va a ser un día bastante bonito, un poco diferente al de las veces anteriores que ha hecho muchísimo frío. Y la tabla que presenta las variaciones del clima, sube o baja dependiendo de la hora. Sobre el mediodía está en su punto más álgido la temperatura y luego va descendiendo a medida que avanza la noche. Eso es lo que nos muestra básicamente esa tabla que vemos a continuación. Y en el caso del departamento del Cauca estamos a 8 grados centígrados, también hay nubes sobre el territorio departamental, pero se indican también hay algo de sol para la gente que está en nuestra región. Alerta roja sobre una creciente súbita que precisamente podemos monitorear en el caso de los diferentes municipios del departamento. Algunos están en la alerta por el tema de el invierno. Sí, porque hoy parece que va a ser sol, pero los días anteriores ha hecho bastante invierno. 7 de la mañana con 7 minutos. Vámonos de una vez a la pausa porque tenemos invitado que nos va a hablar sobre el acontecimiento del día de hoy y eso además cómo ha transformado nuestra sociedad. Por ejemplo, el caso del origen de las guerrillas en Colombia, el tema del bipartidismo en nuestra nación, eso tiene un origen. Así que si, por ejemplo, usted se la pasa viendo redes sociales y no sabe por qué mucha gente se pelea en las redes por políticos, hoy puede encontrar una buena explicación. Vamos a la pausa y regresamos con toda la información en Reflexiones Televisión. Si de una buena salud deseas disfrutar, actividad física debes practicar. 150 minutos a la semana, como mínimo, debes acumular. Y el consumo de alcohol y cigarrillo, evitar. 5 porciones de frutas y verduras, disfrutar. Recuerda, si de buena vida quieres gozar, estos consejos debes siempre aplicar. Gobernación del Cauca. Secretaría de Salud Departamental. Cauca, territorio de paz. Cada semana más millonarios con el nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca. Con los 3.333 millones de pesos de su premio mayor, un super seco de 100 millones de pesos, 21 premios secos y 179 chances patojo. Cada semana más millonarios con Lotería del Cauca. Juega los sábados a las 9:40 de la noche por el Canal 1. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. A esta hora de la mañana, 7 de la mañana, 8 minutos, quiero hacer unos minutos para dedicárselos, como es costumbre, al editorial,
porque el tema de la inseguridad en la ciudad de Popayán sigue siendo fatal. El sábado sobre las 8 de la noche se presentó un atraco en inmediaciones del Juguemos del barrio Obando. A sangre y fuego, una banda delincuencial que estaba haciéndole seguimiento a un carro de valores de esa empresa de apuestas, pues intercepta ese vehículo, se genera un cruce de disparos y en el momento de esa acción violenta, pues una persona cae víctima del blanco de las balas. Es una ciudadana de nombre Janet Maribel Cruz, de aproximadamente 55 años de edad, que iba pasando por el sector y en el momento en que se está generando esta acción bastante negativa, cae como consecuencia de los disparos que recibe en su abdomen. La ciudadana muere además por tratar de proteger a su hija con la que iba en esos momentos y pues esto arroja, primero, un robo a Juguemos, pero lo más lamentable, la pérdida de la vida de una ciudadana que no tenía nada que ver, que simplemente iba caminando por una calle de la ciudad y cae como pues víctima de unos asesinos, porque no se les puede llamar de otra manera, y también como falla de un tema de inseguridad. ¿Qué está pasando con el tema de seguridad en la capital del departamento del Cauca? ¿Cómo puede entender uno que salga a caminar y que en cualquier momento se presenten estos atracos y que la persona que va ajena a este tipo de situaciones pues termine siendo asesinada de víctima? Dígame usted, ¿quién le va a explicar a esa familia de esa señora que salió, que iba a hacer una diligencia, que iba a regresar a su casa y que hoy ya no está con ellos? ¿Quién le explica a los familiares que básicamente eso se puede quedar impune? Porque como todo en este país, finalmente los asesinos, unos se volaron con plata y con una persona encima muerta. ¿Quién le explica a la sociedad que este tipo de situaciones pasan en Popayán y que generalmente las autoridades simplemente salen a decir que esto pasó en un desafortunado hecho? Es decir, que finalmente entonces no podemos caminar por Popayán porque en cualquier momento nos pueden matar. ¿Quién le explica eso a la familia de esa persona, de esa madre que entregó su vida por proteger a su hija y a sus seres queridos? ¿Quién le explica? Nadie. Y así se va a quedar, porque pues generalmente así pasa en nuestro país. Señor alcalde César Cristian Gómez Castro, es hora de que frente al tema de la seguridad, se lo digo con todo respeto, se le apriete el cinturón a las autoridades. Hay un nuevo comandante de la Policía Metropolitana, pues bien, que genere operativos eficientes. ¿Por qué no podemos esperar simplemente a reaccionar frente a este tipo de hechos como raponazos, asaltos con armas de fuego a los ciudadanos, a los vehículos, como lo estamos viendo, por ejemplo, en las imágenes, porque usted no puede tener un celular más o menos de buena marca porque se lo pueden robar? Es el momento de hacer un reajuste en el tema operativo policial en la ciudad de Popayán. Ya les voy a pasar aquí la foto de Janet Maribel Cruz. Ella, a mí me la detiene allí, por favor, nuestro departamento de producción. Ella es la ciudadana que murió el sábado tratando de proteger a su hija en un robo y un atraco de la ciudad de Popayán. ¿Esto tiene presentación, el tema de la seguridad? Una mujer hoy pues deja a mucha gente pues de luto porque se fue. Es decir, que no puedo salir a la calle porque me puedo matar simplemente porque la seguridad le está quedando grande a las autoridades. Pues es un tema que quería reflexionar el día de hoy. Así que son las 7 de la mañana con 13 minutos. Y ahí está precisamente el tema de enlinea.popayán.com, precisamente la noticia que acabo de dar en relación con esta mujer que muere y una escolta resulta herido en este atraco en inmediaciones del barrio Obando en Juguero. Balacera ha dejado 2 civiles muertos y 2 patrulleros heridos en Santander de Quilichao. ¿Qué está pasando en Santander de Quilichao? Que el orden público se lo tomó, porque es una localidad que a diario registra este tipo de hechos. Las comunidades indígenas se retiraron de la mesa que pretendían realizar con el gobierno para cumplir los acuerdos y se declararon en asamblea permanente, pero no va a haber bloqueo en la vía panamericana para las personas que se asustan un poco sobre ese tema. El viceministro de Defensa le ha pedido perdón a los indígenas por el homicidio de Edwin Legarda. Él era el esposo de Aida Quilpué, una destacada líder indígena del departamento. Otra vez en Santander de Quilichao, porque esta vez han asesinado a un empresario en esa municipalidad. Los hechos judiciales de Santander son bastante preocupantes, de manera que, hombre, es lamentable que este tipo de hechos se estén presentando en la ciudad. Increíble, Rubén, que todas estas cosas estén pasando. Y lo que usted mencionaba,
que pues uno ya no puede salir seguro a la calle, porque mire lo que pasó con esta señora, que infortunadamente solo iba pasando por un gane, no sabemos si venía a hacer una diligencia, a recoger a su niña del colegio, y ella por protección, pues la alcanzaron estas balas y infortunadamente falleció. A mí me parece un tema muy preocupante, Gaby, porque resulta que es una vida que se pierde. Es decir, perdóneme, pero hoy seguramente las autoridades van a salir a decir que ella muere en un infortunado hecho y en un lamentable hecho. Siempre dicen eso. Pero ¿quién le explica a la familia esa vaina? Es que perdóneme, yo tengo algo de indignación por eso. Es decir, no, Rubén, y lo que ellos dicen tampoco, pues es algo cierto, es un infortunado hecho, es un lamentable hecho, porque todos lo lamentamos y es algo infortunado, pero no deja de ser responsabilidad de ellos el proteger la vida nuestra y el hecho de que no tenga por qué pasar eso. Y lo que usted dice, ¿cómo se le explica a la familia? No, mire, es que fue un atraco, ya iba pasando, eso no tiene por qué suceder, no debería suceder, y menos en una ciudad tan pequeña como Popayán, que tiene fuerza pública y que se puede hacer un plan de contingencia para que estas cosas no sucedan y para que los cuadrantes estén más pendientes de que estos hechos no lleguen a pasar en la ciudad. Tenemos a esta hora llamada en Reflexiones Televisión. Buenos días, escuchamos rápidamente su opinión. Muy buenos días. A ver, lo escuchamos. Lo que usted dijo temprano, acabo de decir que a la alcaldía y a la policía se les salió de las manos la seguridad de Popayán. No se les salió de manos tanto por falta de fuerza pública. Fuerza pública hay. Lo que pasa es que la ineficiencia es total. Usted haga haga un ejercicio. Llame al 123 a ver cuándo le contestan. Cuando usted está así extremadamente de buenas, tiene que donde le contesten jugarse un baloto o una lotería, porque ese día se la gana. Entonces le dicen, ya va un móvil para la parte donde uno solicita, no llegan nunca. Usted ve a los policías en las esquinas chateando. En los juguemos, lo único que protegen en vez de los juguemos es cuando hay una muchacha querida y sonriente en un juguemos, ahí mantienen los policías. Entonces, ahora el alcalde y el señor comandante de policía van a salir con las medidas restrictivas. Hagamos de cuenta, como hizo el alcalde, el ejemplo a nivel, según el nacional, donde habían accidentes de tránsito, restringir el tránsito con unos absurdos monigotes de plástico. Un ejemplo, cuánto perjudicó a la gente, al comercio de la 13, con la suspensión del rombo y de la chirimía. Todas partes donde había obstrucción de tránsito, la única parte donde han hecho unos reductores de velocidad en plena Panamericana, en una curva a la entrada de la ciudad. A estas horas hay un trancón impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Con esas medidas restrictivas, ahora va a salir el alcalde y el comandante de policía. En vez de buscarle soluciones, entonces lo primero que dicen es perjudicar una cantidad de gente en Popayán. ¿Con qué? Restringir el parrillero en Popayán. Es lo primero con lo que van a salir. Hago una pregunta. La gente que necesitamos movilizar la familia en las motos, ¿qué? Porque ya bastante tenemos. Con un día de pico y placa por ineficiencia total del tránsito en Popayán, un día completo de pico y placa. Sí, precisamente es opinión de nuestro televidente, porque con respecto a estos temas, hay un problema, por supuesto, de eficiencia. Muchísimas gracias a usted por estar opinando con nosotros. Más allá de, digamos, de los problemas que alrededor de movilidad hay, pues queremos abordar un poco hoy el caso explícito de esta mujer que fue asesinada en inmediaciones de Juguemos del barrio José María Obando en un atraco. Rubén, y nos ha pasado a todos lo que dice el televidente. En algún momento hemos tenido la necesidad de comunicarnos pues con el 123 y realmente la reacción no es inmediata. No, para nada. A todos nos ha pasado que hay el vecino que tiene la música a todo volumen, que a muchas personas les pasa los fines de semana, llaman, toda la policía generalmente nunca llega. Entonces es un problema, como lo decía el televidente, de ineficiencia el que está sucediendo, y por eso pues se dan estos hechos. Ahora, mire, a mí me ha pasado porque todos en nuestro barrio tenemos algún problema de inseguridad. Hemos vivido eso en algún momento de la vida. He llamado varias veces al 123 y básicamente eso es un saludo a la bandera, porque además le piden que uno se identifique, dé la dirección de su casa, todos los datos personales. Uno pone la queja, por ejemplo, sobre algún ladrón, una banda o algo, y nunca llegan. Y las acciones se generan en ese momento. Mire,
Yo quiero decirle un poco a las autoridades que esto no es que se le exija más allá de lo necesario, pero es que un ladrón no se pone a esperar a ver si llega el policía a agarrarme mientras estoy haciendo el robo. Por favor, es decir, un ladrón va y roba, el que va a matar va y mata. Y para eso la acción debe ser ágil de los organismos de policía. Esto no tiene excusa, me da mucha pena decírselo a nuestra autoridad de policía. Esto no tiene, digamos, alguna explicación. Vuelvo y digo, ¿quién le explica a esa familia que le mataron a su mamá o a su esposa en medio de un atraco? ¿Quién le explica eso? Digamos que es muy lamentable. Oiga, hoy es una fecha especial, Gaby, pasando a un tema también muy importante. Hoy es 9 de abril. La gente, como hoy vive metida en redes sociales, no tiene ni idea qué pasó un día como hoy. Pero un día como hoy mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, uno de los hombres más importantes de la historia política del país, que estando dentro del Partido Liberal era muy rebelde. Hoy es el famoso Bogotazo. Usted lo ha dicho, sí señora, el famoso Bogotazo. ¿Por qué es tan importante el famoso Bogotazo? Porque reavivó todo el conflicto en todo el país. Se origina el tema de las guerrillas. Ahí están viendo el cadáver de Jorge Eliezer Gaitán. El tema de las guerrillas liberales y los cuerpos paramilitares del Estado asociados a partidos tradicionales de Colombia. Y hoy hemos traído, y ya le vamos a sentar aquí al invitado que nos va a hablar sobre algo de Jorge Eliezer Gaitán, para que entendamos un poco eso, por qué nos cambió y por qué estamos así. Ese billete de 1.000 que usted todos los días utiliza para pasarlo en el bus, ese señor es Jorge Eliezer Gaitán. En ese billete, al observarlo bien, aparece también Fidel Castro. De manera que la fecha de hoy es muy importante. Un día como hoy, a la 1:05 de la tarde, murió este señor, que es muy importante para la vida política y la historia nacional. En el caso, por ejemplo, de estos hechos que se han presentado, hay que tener en cuenta una cosa. Mire, estamos viendo en las redes sociales que unos se pelean por Duque, otros por Petro, otros por Fajardo, y decimos que ha llevado a que el país esté tan polarizado y que estemos en estas discusiones. Esto, en parte, Gaby, pues nos puede explicar un poco esta situación. Usted precisamente me recuerda ese tema de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Claro, Jorge Eliezer Gaitán, un líder político que pues la vida de los colombianos se partió en dos, antes de Jorge Eliezer Gaitán y después de Jorge Eliezer Gaitán, porque fue un líder que rompió todos los esquemas, que quiso hacer una Colombia diferente, pero pues como muchas veces sucede aquí en Colombia, pues no dejaron que esto continuara, porque como dice usted a veces, es una verdad a gritos, ¿no? Es un secreto a gritos, que aquí cuando surge un líder político tan grande como él, pues tienden a desaparecerlo, como ha sucedido con muchos, como pasó con Pizarro, como pasó con Jaime Garzón, como ha pasado con muchos en Colombia. Entonces ahí estuvo nuestro primer caudillo asesinado, que fue Jorge Eliezer Gaitán. Pues tenemos invitado para el día de hoy a Luis Ernesto López. Él es un hombre que pues le gusta opinar mucho sobre los temas políticos nacionales, con argumentos de fondo, con discusiones que son bien interesantes. Y ayer estábamos preparando el programa, como esas cosas que pasan, me dice Luis Ernesto, vea, hice un escrito en mi muro de Facebook sobre Jorge Eliezer Gaitán. Yo no había hecho consejo de redacción con Luis Ernesto porque no es periodista acá, pero sí nos pareció muy importante traerlo, por eso está aquí con nosotros. Luis Ernesto, bienvenido. Buenos días, gracias Rubén, también muy amables por invitarme a este programa. Bueno, Luis Ernesto, en primer momento, díganos por qué cambia la vida un poco del país a nivel político el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, primero identifiquemos muy bien el punto. Muchas veces la gente identifica el día de la muerte de Gaitán como el inicio de la violencia en Colombia, y realmente no es así. Eso le pone un énfasis, un acento especial, que empieza a, digamos, a desarrollarse en lo que ya nosotros conocemos. Pero es que la vida republicana en Colombia ha sido de violencia. Sí, bien lo decía en el escrito que comento, que hace referencia a una carta de Álvaro Pío Valencia del 8 de mayo de 1948. Él recuerda cómo ya desde Bolívar tuvo atentados por parte de opositores. El asesinato de Sucre en 1914, a hachazos es asesinado un candidato presidencial como fue Rafael Uribe. Y se viene toda época de violencia, en 1928 la masacre de las Bananeras. Sí, lo que ocurre es que a partir de 1930 el Partido Conservador pierde la hegemonía que tenía en el gobierno, que había conservado durante 45 años. Entonces viene Olaya Herrera, viene López Pumarejo, viene Eduardo Santos, y el Partido Conservador intentando recuperar, como lo decía Laureano Gómez, por los fusiles, lo que habían perdido con votos. Entonces desata una ola de violencia que es la que enfrenta a Jorge Eliezer Gaitán. Acuérdese usted que en febrero, antes del asesinato, él pronuncia
uno de los discursos más lindos que existen en nuestra historia, que es la famosa oración por la paz, a la cual convoca cientos de miles de personas en Bogotá. Y una semana después, o 15 días, no recuerdo bien, en Manizales pronuncia otro discurso también, que es otra pieza oratoria, que vale la pena estudiarla, analizarla, por la muerte de unos campesinos. Entonces, ¿qué sucede a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán? Que la violencia que ya teníamos anteriormente, que no era una violencia partidista, que no era, estaba disfrazada a través del bipartidismo, pero en el fondo lo que hay allí es una relación frente a la propiedad, frente a las tierras, es una relación de explotación que hay en estos grandes latifundios y de unos artesanos, inclusive desde el siglo XIX, que venían luchando porque se respetara su trabajo, sus posibilidades, toman un acento muy particular. Y como ustedes bien lo dicen, se desarrollan unas guerrillas liberales que a partir de ese momento pues generan otro énfasis, claro, otro momento particular, hasta que viene pues la amnistía en la época de Rojas Pinilla, se da la desmovilización, pero se da también las muertes de estos personajes. Claro. Pues Ernesto, yo me permito un poco soñar y hacer que nuestros televidentes se vayan un poco atrás cuando Jorge Eliezer Gaitán estaba vivo. ¿Qué hubiera pasado si a él no lo hubieran asesinado? ¿Qué hubiera podido pasar en este país? Bueno, es muy difícil saber qué había pasado. Simplemente había unas expectativas, había unas ilusiones. Jorge Eliezer Gaitán se había convertido en esa voz del pueblo. Él era el único que hablaba sobre la necesidad de una educación más profunda, gratuita, laica, una educación que llevara a la industrialización del país. Posiblemente habíamos tenido un desarrollo económico un poco diferente al que nosotros hemos tenido, pero el problema de concentración de las tierras es lo que generó el tema de la violencia, esencialmente en nuestro país. ¿Quién sabe qué desarrollo se hubiese tenido a partir de entonces? Sí, y esa ha sido una constante que se ha venido desarrollando, pero lo más grave aquí es ver cómo los elementos de poder del Estado, poder económico, siempre han buscado la salida a estos problemas por medio de la violencia. Es que después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán vienen 4 candidatos presidenciales más asesinados en menos de 40 años. Jaime Pardo Leal, Carlos León Pizarro, otro Galán y Bernardo Jaramillo. Sin contar con que también mataron a alguien de su propio establecimiento, como fue Álvaro Gómez Hurtado. A veces cuando estamos en estas discusiones, parece que los colombianos lo hacemos desde la vista gorda. Es decir, se nos olvida que mataron candidatos presidenciales, que hubo un conflicto histórico muy complicado que ha transformado el país. Que Colombia no tiene memoria. Exacto, tenemos una memoria que nos dura un día, porque seguramente el escándalo que hoy tratemos, si se tratara así, mañana ya estaría olvidado. ¿Por qué los colombianos somos así, Luis Ernesto? En el sentido de que parece que quisiéramos echarle a todo tierra para seguir con nuestra vida y sin embargo el país sigue siendo muy costoso, muy desigual, muy ineficiente el Estado frente a las necesidades de la gente. Mire, los colombianos no somos así porque eso haga parte de nuestros genes, de nuestra idiosincrasia. Esa es una política que es orientada desde mucho tiempo atrás. Hay un filósofo, Martin Heidegger, que es considerado inclusive filósofo del nazismo, pero el hombre estudió estos procesos y el hombre ubica 3 condiciones para poder dominar las sociedades. La primera es la publicidad, y mire cómo influye mucho la publicidad, las redes, le dicen a usted qué vestir, dónde dirigirse, le van cambiando su mentalidad. Segundo es la necesidad de novedades. Así como en este momento podemos estar hablando de esto, en el siguiente instante podemos hablar de los partidos de fútbol y al siguiente instante podemos hablar de las modas y nada se profundiza. Eso es, entonces, obliga a la gente que está tras la novedad, tras la moda, tras el nuevo celular, tras el nuevo computador, tras lo que en ese momento está. Es decir, mantener siempre una condición, digamos, superficial en las personas. Y el tercero es hacerle caso al que dirán, el que dice, a las habladurías. Es que tal candidato es malo porque es chavista. Bueno, porque usted porque lo sabe, porque eso es lo que están diciendo. No, este otro sí nos va a llevar a nosotros a un progreso porque va a disminuir los impuestos. Pero no dice le quiere para disminuir los impuestos. ¿Por qué lo dice usted? ¿Eso es lo que usted piensa? No, eso es lo que dicen. Esas son las condiciones, digamos, ideológicas que han hecho que los colombianos, y no solamente los colombianos, muchos pueblos, finalmente terminemos en esa actitud que parece ser que nos hiciera perder la memoria, pero realmente yo creo que en el fondo la tenemos, y es los medios, ese sistema interesado en conducir este tipo de conductas para que haya unos resultados que favorezcan a quienes están en el poder. Luis Ernesto, pueden ser también las famosas cortinas de humo que se forman alrededor de estas noticias que hacen que nosotros perdamos el rumbo de la historia, o sea, que le perdamos el hilo a lo que está sucediendo, que por ejemplo, pues para los que no tienen claro el concepto de esas cortinas de humo,
que está pasando algo muy grave dentro del país y entonces empiezan a hacerle mucha propaganda o mucho énfasis al partido que está jugando la Selección Colombia o a otro tipo de cosas que de pronto distraigan nuestra atención, y eso hace que perdamos como el norte de lo que está sucediendo realmente. Pues claro, las cortinas de humo es uno de sus mecanismos precisamente para generar la distracción, para generar el criterio de novedad, ¿sí? Para llevarlo a la persona a pensar en lo que está pasando en ese momento y olvidarse de lo importante, de lo urgente. Es lo que tradicionalmente ha ocurrido en nuestro país constantemente, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Efectivamente, es uno de los mecanismos, digamos, mejor estudiados, mejor desarrollados. Eso no es espontáneo. Hay gente muy inteligente, gente muy preparada detrás de todo esto, e infortunadamente los medios grandes, los masivos, los que todo el mundo llega, todo el país, son los que más se prestan para ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Pues porque ellos, los propietarios de ellos, están interesados en mantener sus condiciones de poder. Es que estamos hoy con Luis Ernesto López, para los televidentes que están llegando a este espacio, hablando sobre el tema del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 a la 1:05 de la tarde. Ahí se detuvo el reloj, un golpe fuerte en la caída, quizás hizo detener de una manera mística pues el tema del reloj de Gaitán, y eso cómo transformó nuestra nación. Porque, digamos, el tema del bipartidismo, Luis Ernesto, también tiene mucha relación un poco con ese asesinato, y lo digo por lo siguiente. Vamos a traerlo a la actualidad, porque hoy vemos una serie de candidatos que pues están luchando para el primer cargo del país. Los partidos tradicionales están muy desgastados, pero digamos que, bueno, ¿qué lleva todo eso? También cómo el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán nos puede ayudar a hacer un contexto sobre la actualidad política actual. Luis Ernesto, usted que lee mucho sobre ese tema. No, efectivamente. Mire, usted ubica, por ejemplo, el tema del bipartidismo. El bipartidismo prácticamente se acabó con el Frente Nacional. Hasta el momento del Frente Nacional, el año 1958, 1960, que fue el que trató de supuestamente determinar esta etapa de violencia, unifica a los dos partidos para que se repartan la taja del poder y excluya al resto de partidos que han existido. Anteriormente se ubicaba, era la diferencia como entre liberales y conservadores. Luego esto se vuelve muy formal porque ellos empiezan a repartirse la torta burocrática, empiezan a repartirse todas las condiciones en las instituciones económicas. O sea, ¿cómo voy yo? Exactamente. El famoso ¿cómo voy yo? Y a eso es lo que se ha llegado. Entonces ya dejan de existir los partidos como tal, ya no hay diferencias ideológicas, lo que hay son unas diferencias políticas, diferencias de intereses, y eso les facilita a ellos construir nuevos grupos que ya no son estrictamente partidos políticos, sino que son empresas electorales como las que encontramos hoy, que se pueden armar y desarmar en cualquier momento, siempre y cuando tengan la capacidad económica para desarrollar y para impulsar a algunos candidatos, ¿sí? Y claro, lógicamente están los otros, los de la oposición, a quienes hay que echarles toda la culpa. Me regreso un poquito a lo de 1948. Yo quería mostrarles, Rubén, este documento porque para mí es histórico. Obsérvelo, es de la editorial Castillo. A ver, yo le ayudo. Miren las condiciones en que se encuentra. Es un documento... Pues... Es una carta abierta que envía Álvaro Pío Valencia el 8 de mayo, donde a su hermano Guillermo Iván Valencia, Hernando Vélez Arango, ¿sí? Y a otros personajes de la vida nacional, donde él les reclama que por qué crean esa cortina de humo, precisamente, que es culpar al Partido Comunista de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Dice, si bien nunca Jorge Eliezer Gaitán fue un comunista, compartía con estas personas su defensa de los derechos de los pobres, sus aspiraciones por una mayor democracia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno lo trae al momento actual y uno ve que normalmente ocurren esas situaciones, ¿sí? Hemos visto atentados en estos días, unos atentados condenables, rechazables. Y uno dice, efectivamente, ¿quiénes están detrás de esos atentados? Siempre los que saben de esto dicen, cuando se comete un crimen, primero hay que preguntar a quién favorecía ese crimen. Y claro, si lo llevamos al momento actual, efectivamente, la historia empieza a repetirse en muchos aspectos y la verdad muchos tenemos temores. Tenemos temores que cuando un candidato de la oposición con bastante fuerza está recogiendo masas, tiene una expectativa muy grande, se vuelvan a suceder los hechos que ocurrieron ya con 5 candidatos presidenciales durante el siglo XX para vergüenza de nuestra historia ante todo el mundo. Bueno, a mí me surge una inquietud personal hacia usted, Luis Ernesto, y es ¿por qué un docente de electrónica le da tanta inquietud por la historia y sabe tanto de historia? A ver, desde cuando yo empecé mi carrera en la Facultad de Electrónica me vinculé con el movimiento estudiantil y esto me dio otras perspectivas. Infortunadamente a veces uno no escoge la carrera por una orientación adecuada. Y claro, es que el conocimiento es universal, y no solamente la historia, digamos, la sociología, entender un poquito de filosofía. Yo creo que el hombre debe intentar ser integral,
y debe tratar de comprender el mundo, porque cuando uno se queda solamente, sobre todo con las ciencias técnicas, es un instrumento de quienes tienen el poder para las ciencias técnicas, ¿sí? Nosotros podemos conocer muchos ingenieros con mucha inteligencia, con mucha formación, pero que no tienen una opinión propia, una opinión política, sino que siempre están donde mejor les puede ir a ellos desde su interés personal. Entonces yo pienso que eso es algo que mucha gente lo hace y a veces pues no tenemos la oportunidad de expresarlo como en este momento la tengo yo y se les agradezco a ustedes. Oiga, vamos a dejarlos con un video de El Bogotazo. Entramos a la pausa y regresamos a hablar con Luis Ernesto, porque es que el tema es muy importante. Yo sigo creyendo, Gaby, que si nosotros no entendemos dónde estamos parados, no sabemos para dónde vamos. Y lastimosamente los colombianos a veces nos dejamos llevar por una cosa u otra. Entendamos un poco el tema del Bogotazo, vamos a la pausa y regresamos con Luis Ernesto. ¿Qué ocurrió el 9 de abril y qué relación tienen el reloj de Gaitán, su esposa y Fidel Castro? El jefe. Candidato presidencial, ministro de Educación y de Trabajo y alcalde de Bogotá. Gaitán era liberal socialista, ateo, disciplinado, de buen humor y de gran oratoria. Fue llamado jefe porque era el único con potestad y credibilidad para mandar. Respetaba a su madre y llamaba profundamente a su esposa y a su hija. El 9 de abril. Minutos antes de su muerte, Gaitán estaba en su oficina en el edificio Agustín Nieto. Salió a almorzar con unos amigos y al pasar por la puerta principal sobre la carrera séptima, escucharon 4 impactos de bala. Gaitán cayó al suelo. La gente se aglutinó e intentaban ayudarlo. Lo subieron en un taxi rumbo a la clínica central. Sin embargo, era demasiado tarde. El tiempo inmortal. Cuando Juan Roa Sierra propinó los disparos, Gaitán cayó al piso sobre sus manos. Su reloj se detuvo por un golpe tan certero como la bala que lo mató. Las manecillas marcaban la 1:05 de la tarde. Por encanto, la hora se detuvo en su reloj. El tiempo se inmortalizó. La premonición. La noche anterior a su asesinato, Jorge Eliezer regresó a casa tras ganar un caso muy importante. Su emoción era tan evidente que Amparo Jaramillo, su esposa, decidió no contarle que minutos antes había soñado que mataron a Gaitán. Así que la última vez que lo vio con vida fue esa mañana del 9 de abril, cuando se asomó por la ventana y lo vio partir. A la 1:20 de la tarde se propicia la revuelta. Los liberales salen a vengar la muerte de su líder y se producen hechos incontrolables de violencia. A las 3 de la tarde, una multitud avanzaba hacia la Plaza de Bolívar. A sus espaldas aparecieron unos tanques que llevaban banderas blancas y rojas. Los sublevados pensaron que el ejército estaba con el gaitanismo. Rompieron en aplausos y dejaron pasar los tanques. Estaban convencidos de que iban a tomarse el Palacio de Justicia. De repente, cuando los tanques habían avanzado unos metros, voltearon la torreta y dirigieron sus ametralladoras a la multitud. Todos murieron. Esta fue la mayor masacre del Bogotazo. La cita incumplida. Fidel Castro se dirigía a una reunión cuando de repente empezaron los actos vandálicos. Ante las manifestaciones de anarquía, Fidel se unió a la multitud, que estaba a favor del pueblo, un pueblo oprimido. Consiguió un fusil, una gorra sin visera y un capote de policía. Siempre trató de poner orden. Incluso fue ayudante del director de la policía sublevada. Apoyó la revolución hasta que se enteró que lo estaban buscando porque supuestamente todo lo que había pasado era una conspiración comunista de extranjeros. Pero todo terminó cuando llegó al consulado de Cuba y se devolvió en un avión. Se fue de Bogotá sin poder cumplir la cita que él mismo había acordado con Gaitán para las 2 de la tarde de ese 9 de abril. La información recopilada en este video fue extraída del libro Bogotazo, Memorias de un Olvido, un texto indispensable para entender los hechos del 9 de abril de 1948. Si de una buena salud deseas disfrutar, actividad física debes practicar. 150 minutos a la semana, como mínimo, debes acumular. Y el consumo de alcohol y cigarrillo, evitar. 5 porciones de frutas y verduras, disfrutar. Recuerda, si de buena vida quieres gozar, estos consejos debes siempre aplicar. Gobernación del Cauca. Secretaría de Salud Departamental. Cauca, territorio de paz.
Cada semana más millonarios con el nuevo plan de premios de la Lotería del Cauca. Con los 3.333 millones de pesos de su premio mayor, un super seco de 100 millones de pesos, 21 premios secos y 179 chances patojo. Cada semana más millonarios con Lotería del Cauca. Juega los sábados a las 9:40 de la noche por el Canal 1. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Del norte, del sur, del oriente y el occidente. Todos somos Cauca Incluyente. Espacios sin barreras, con participación y reconocimiento por la diversidad. Padres de familia. Estudiantes. Maestras y maestros. Juntos, construyendo procesos educativos para garantizar una educación diversa y de calidad. Secretaría de Educación y Cultura del Cauca. Cauca, territorio de paz. La empresa social del Estado S. Popayán ofrece sus servicios de urgencias y hospitalización, atención de parto, medicina general, odontología, vacunación, promoción y prevención de la salud en los diferentes puntos de atención de la S. Popayán. Servicio de urgencias, Hospital del Norte Toribio Maya y Hospital María Occidente. En la S. Popayán trabajamos de corazón. Droguería Alianza de Occidente, inyectando salud a tu vida. El 1 de abril de 1998, bajo la iniciativa de dos hermanos, nace en la ciudad de Popayán Droguería Alianza, una pequeña farmacia ubicada frente al Hospital Universitario San José. Esta empresa de unión familiar y de carácter privado está dedicada a la distribución y comercialización y dispensación de medicamentos de marca y genéricos, elementos médico-quirúrgicos e insumos hospitalarios y vacunas de los más reconocidos laboratorios a clientes del orden estatal y privadas, generando empleo y desarrollo para la región, siendo considerada como una de las empresas más serias y cumplidas del suroccidente colombiano. Droguería Alianza de Occidente, inyectando salud a tu vida. Aprovecha la amnistía. Si no estás al día con los impuestos departamentales para la vigencia 2014 y años anteriores, aprovecha la amnistía en sanciones e intereses en impuesto vehicular. Hasta el 31 de octubre de 2017 con un 40% de descuento. Paga en línea a través de www.rentascauca.gov.co de forma rápida, fácil y segura. Mayor información, calle Tercera con carrera Quinta, Casa Caldas, Popayán. Teléfonos 824-2802, 824-2807. Email rentas@cauca.go.co. Contribuir con tus impuestos es invertir en un mejor Cauca. Gobernación del Cauca, Secretaría de Hacienda, Oficina de Impuestos y de Rentas. Ordenanza 014 de 2017 de la Asamblea Departamental del Cauca. Cauca, territorio de paz. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción y lleva carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. Todos por un... Luis Ernesto, continuamos aquí con usted en nuestro programa y hay algo que me llama mucho la atención en este escrito que se nos ha traído el día de hoy y es una frase que dice, porque la gente le tiene pavor al comunismo, pavor a la izquierda, y dice, el ideal comunista nos impide asesinar. ¿Eso qué mensaje nos deja en la actualidad? No, esa es una tesis real. Usted la puede conocer desde los principios que están escritos desde 1848 en el Manifiesto del Partido Comunista y demás escritos que los teóricos de aquella época lo hicieron. Lo que pasa es que sí hubo deformaciones, nosotros no podemos desconocer eso,
la época del estalinismo, por ejemplo, y otras más en el mundo que deformaron ese principio ideal. Álvaro Pío Valencia en ese documento hacía esa referencia para decirle a quienes acusaban al partido del asesinato de Gaitán, esto no va con nosotros y no es nuestra tesis ni nuestra forma de actuar. Entonces ese es un punto real. ¿Sí? Y normalmente estos movimientos de oposición a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia universal, han surgido como una respuesta, no son causas, son efecto de una situación de explotación que normalmente se da, de desigualdad, y entonces con ellos se trata de recuperar a esos grupos explotados, de representarlos y de hacer que las condiciones políticas de un país cambien. ¿Cómo relacionamos entonces el tema de Jorge Eliezer Gaitán con el día de hoy, con la actualidad política de nuestro país, Luis Ernesto? Rubén, hace un rato usted me decía algo que mucha gente lo dice, y es cierto, y es que identifican mucho, por ejemplo, a Gustavo Petro con Jorge Eliezer Gaitán. Y uno dice, de verdad, si uno se pone a mirar los discursos de aquella época, hay muchas similitudes, pero lógicamente no son las mismas tesis porque son 70 años que han transcurrido y las condiciones muchas han cambiado. Y ha corrido mucha agua bajo el puente, como se dice, ha habido mucha violencia también que Jorge Eliezer Gaitán no conoció. ¿Qué identifica uno de esos personajes? Por ejemplo, la capacidad de la oratoria, la forma de decir un discurso, la forma de saber identificar el sentimiento de las personas, de elevar la emoción, de hacer las pausas en el momento adecuado para lograr las ovaciones. Eso es una técnica bastante interesante que cuando se logra identificar con las masas cala y hace que las emociones en el momento vayan hacia allá, pero que además deja unas semillas para que la gente pueda profundizar y pueda estudiar. Esa diferencia, por ejemplo, no la encuentra con los discursos de otros candidatos, donde evaden el debate y se van solamente a las consignas, se van a las promesas. Por ejemplo, cuando un candidato dice vamos a disminuir los impuestos para mejorar el empleo, él no le dice a la gente a quién es que le va a disminuir los impuestos, y es seguir las mismas tesis que se han dado en las reformas tributarias últimas, que es disminuir los impuestos a los ricos, al gran capital, supuestamente para incrementar los empleos, pero hemos visto que ese resultado jamás se ha dado, que al contrario, esa disminución de impuestos lo único que les permite es aumentar mayor ganancia, aumentar su tasa de plusvalía, mientras los trabajadores seguimos exactamente en las mismas condiciones. Entonces, esas son como similitudes que uno puede tener en lo formal. Digamos, una similitud que también existe entre esa época y ahora, y es que efectivamente siguen existiendo unas diferencias muy grandes de clase, unas diferencias económicas. Hay un sector que ha acumulado. Colombia es uno de los países con el mayor índice de concentración de todo el mundo, que tiene uno de los índices Gini más altos de todo el mundo, donde la corrupción campea como en ninguna otra parte, donde hay niños que se mueren de hambre, como ocurre en el África, como ocurre en regiones del Asia que son bastante atrasadas. Aquí en La Guajira, en el Chocó, está pasando eso. En nuestros campos caucanos sucede ese fenómeno de la desnutrición. Ese fenómeno sigue siendo el mismo, es decir, es el mismo problema social que no se le ha dado solución durante estos 70 años. Y ahora de pronto empieza a darse una posibilidad a través de un candidato que plantea condiciones muy particulares para ello, que plantea unas tesis, que plantea unos argumentos, que plantea razones históricas y que plantea también argumentos económicos, que vuelvo y repito, no son debatidos adecuadamente por los otros candidatos, porque ellos se quedan en la consigna, en la descalificación del otro y en los señalamientos. Luis Ernesto, desde su punto de vista, con todo lo que usted ha tenido la oportunidad de estudiar, de leer, todo lo que nos ha contado hoy, ¿es realmente necesario para el país un cambio, que se dé un cambio de gobierno, como usted lo menciona, como se ha venido dando, como no se ha dado durante estos 70 años, y por qué es necesario precisamente en este momento que eso se dé? Bueno, yo creo que el cambio lo clama todo el mundo. Del cambio nadie puede negar que sea necesario. El problema es hacia dónde, cómo. ¿Cuál es el primer elemento que nosotros tenemos acá? Es ausencia de democracia. Es que uno no puede decir que hay democracia porque todo el mundo sale a votar, pero si ocurre lo que vimos que ocurrió en las elecciones del 11 de marzo, sabemos que no hay democracia, porque hay compraventa de votos, porque hay manipulación, porque hay inducción desde los mismos jurados muchas veces hacia el elector. Otra razón por la que debe haber un cambio, porque es que hay mucha miseria, hay concentración de las riquezas. Y la riqueza la producen son los trabajadores, la produce la señora que vende el chontador en la calle, la produce el trabajador que está en una empresa, en una fábrica,
y ellos no perciben esas riquezas, porque tenemos un sistema de salud que es caduco, que es mucho más atrasado que el que teníamos antes de 1994, que no tiene la cobertura con la calidad que debía tener, porque tenemos muchos ancianos que en este momento no tienen derecho a la pensión, y de acuerdo con las perspectivas que nos plantean desde la Comisión del Gasto y Políticas Públicas, que generó un informe en diciembre del año pasado, esto se va a volver una utopía, porque van a plantearlo que la pensión se vaya para mucho más allá, a los 65 años. Es decir, hay propuestas que tienden de parte de un grupo de candidatos a mantener las condiciones que actuales tenemos, es decir, a profundizar en la miseria, a profundizar en la angustia de la gente, en el hambre, en la falta de posibilidades de educación, y hay propuestas que contradicen con argumentos cómo se puede cambiar esa situación. Entonces yo creo que la inseguridad de la que ustedes ahora hablaban en el noticiero, que la vivimos todos los días, que tampoco es una causa, sino que es un efecto de las condiciones sociales, es otra razón para pedir que haya un cambio, para que la gente tenga trabajo, tenga posibilidades de estudio, tenga posibilidades de una vida digna. Hay necesidades de un cambio. Estamos en este diálogo a las 7 de la mañana, 50 minutos, con Luis Ernesto López, hablando un poco sobre lo que fue el asesinato de Gaitán, pero más allá del hecho, pues, propio de haber matado a un líder de este importante país, de esta nación, sino esto también cómo nos cambió a nosotros aquí a nivel nacional en relación con la política, en relación con el desarrollo del país. Porque todos los días, y aquí viene un poquito lo editorial, Gaby, usted cuando utiliza el billete de 1.000 y se lo paga al señor del taxi o del transporte público, no tiene ni idea muchas veces de por qué está ese señor ahí. Y los colombianos a veces vivimos en un estado amnésico total. O sea, nos vale 5 quién es quién o por qué se generaron tales cosas. No, Rubén, y lo importante del tema que estamos tocando el día de hoy es la influencia política en la actualidad que tuvo Jorge Eliezer Gaitán y cómo lo estamos aplicando al día de hoy a lo que está sucediendo, y como mencionaba nuestro invitado Luis Ernesto, la importancia de que esto cambie, porque llevamos 70 años en las mismas condiciones, y condiciones que, como usted lo dice, por la amnesia de la que sufrimos los colombianos, por esas cortinas de humo que nos venden, nosotros ni siquiera somos conscientes de las condiciones en las que estamos viviendo, porque de pronto no hemos tenido la oportunidad de salir del país y ver que hay otros países en condiciones diferentes. Entonces nos pasa lo que les pasa a muchos cubanos que no han salido del país, que como no tienen medios de comunicación, algunos consideran que solo su realidad es la que ellos deben vivir y es la mejor. Así nos pasa a veces a los colombianos. Creemos que lo que estamos viviendo es lo mejor, que esto no puede cambiar, que así como estamos bien, y que, como muchos mencionan, pobres nacimos y pobres nos tenemos que morir, o mal nacimos y mal nos tenemos que morir, y no, las cosas no son así. En nuestras manos está darle un cambio y un vuelco a la historia, porque si Jorge Eliezer Gaitán lo quiso hacer y en aquel momento no se pudo porque le quitaron la vida, ¿por qué no ahora cambiamos la historia? Es chistoso porque, y ya para ir cerrando, porque se nos acaba el programa, a veces los colombianos vivimos como dentro del límite de una baldosa. O sea, exacto, solamente vemos ese pedacito, no vemos más allá de las realidades. Porque, por ejemplo, y esto es un poco sesgo personal mío, hay países capitalistas que no están desarrollados, es decir, no tienen condiciones óptimas de desarrollo, y hay países socialistas que nos llevan años luz. Como Uruguay, por ejemplo, o Ecuador. En Europa hay países que están muy desarrollados en ese sentido. Para que hay que tener perspectiva de las cosas y contexto para poder definir nuestro voto. Usted menciona algo muy importante, y es que a veces cuando nos dicen, no, pero es que nos vamos a volver como Venezuela, porque el gobierno de Maduro, porque Maduro era de la izquierda, porque esto, porque lo otro, pero ¿por qué no miramos países que teniendo gobiernos de izquierda como Uruguay o como Ecuador, lo que hicieron fue progresar? No todos esos gobiernos son como están creyendo que van a ser como Venezuela, no, porque realmente las personas que nos van a gobernar, o por ejemplo, Maduro no es igual al expresidente Correa, o sea, para poner un ejemplo. Es desmitificar un poco una serie de cosas. Hay que conocer los contextos para saber si realmente si es de izquierda, si es comunista. Hay que entender la vaina. Luis Ernesto, yo le quiero agradecer, pero démele usted un mensaje a la gente que lo está viendo en relación con el hecho de hoy. Bueno, y si quiere también sobre el tema del contexto político, un mensaje cortico antes de irnos. Bueno, sí, muchas gracias. Efectivamente, estas fechas no hay que recordarlas solamente como el acontecimiento histórico que ocurrió en un día determinado. Hay que analizar cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus consecuencias y cuáles son las implicaciones para el momento actual. Aprender de lo que ocurrió para que la historia no vuelva a repetirse y tratar de que esos acontecimientos que tanto daño le han hecho al país
hoy nos dejen una enseñanza que la podemos transmitir y también influye en nuestro comportamiento, que nuestro comportamiento electoral no puede ser basado solamente por consignas, sino también por comprensiones, como ustedes lo han dicho, del momento, de la vida, de las realidades. Y en ese sentido, si cada uno de nosotros se vuelve una persona crítica, una persona pensante, vamos ganando libertad frente al contexto, frente al sistema. Aquí hay que cambiar gobierno, régimen y sistema, pero eso es un tema muy largo que ojalá algún día podamos conversar un poco más. Muchas gracias, Rubén y Gaby, por haberme invitado. Vale, Luis Ernesto. Nos vamos, Gaby. Con nosotros sí nos vamos, Rubén. Infortunadamente, como usted lo menciona siempre, el tiempo aquí es muy corto. Quisiéramos quedarnos con ustedes toda la mañana, pero pues es solo una hora. No, nosotros felices nos quedamos aquí toda la mañana, pero se nos acaba también la carreta, ¿no? Pues sí, pero aquí los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana en Reflexiones TV con más información y, como lo dice el nombre de nuestro programa, con más reflexiones. Chao.